O esta tarde, de viernes, vamos a estudiar lección 8 de cómo planificar para, cómo administrar para el Señor, perdón, y el título es cómo planificar para tener éxito. Ahora, ¿qué es un plan? Un plan se crea y se desarrolla para alcanzar un objetivo. Y el plan tiene éxito cuando alcanzamos el objetivo planificado. O sea, primero que tiene que haber una meta, algo que queremos alcanzar, tenemos que decidirnos a alcanzarlo y después se desarrolla el plan. Justamente creamos un plan y lo desarrollamos para alcanzar el objetivo. Y si alcanzamos el objetivo, el plan tiene éxito. Entonces, ¿cómo planificar para tener éxito? Es hacer un buen plan para alcanzar el objetivo que tenemos. Por eso, al hablar de planes y de tener éxito, lo primero que debemos tener en claro es cuál es nuestro objetivo, qué es lo que deseamos alcanzar, cuál es nuestra meta. Eso es lo primero, para después planificar para tener éxito. Ahora, ¿de qué habla nuestra lección? Habla de un plan para llegar a tener una vida exitosa y obtener el éxito financiero. O sea, nuestra lección relaciona una vida exitosa con el éxito financiero. Y eso es llamativo. Fíjense, leemos lo que aparece en la lección del sábado 18 de febrero de 2023. La mayoría quiere vivir una vida exitosa y feliz. Por supuesto, en un mundo caído, donde en cualquier momento puede ocurrir una tragedia o una calamidad, esta meta no siempre será fácil de alcanzar. Luego, también está la cuestión de cómo definimos el éxito. Tenemos el caso de José en Egipto. Si alguna vez hubo una vida exitosa, sin duda sería esta, ¿verdad? De la prisión al palacio. Ese tipo de cosas. Ahora, ¿la vida de José fue exitosa porque logró vivir en el palacio? Eso parece ser lo que quiere decir el autor de la lección. Por otro lado, ¿qué podemos decir de Juan el Bautista? Fue de la cárcel a la tumba. ¿Cuán exitosa fue su vida? Una vez más, todo depende de cómo definamos el éxito. Ahora, esto es interesante porque el éxito tiene una única definición. Cuando hay un plan y hay una meta, éxito implica alcanzar la meta, no se puede definir de otra cosa. Hay muchas metas distintas, pero el éxito siempre es el mismo, alcanzar la meta. Esta semana consideraremos la idea de éxito en el contexto de los principios financieros y de mayordomía básicos. Al margen de quienes seamos y de dónde vivamos, el dinero y las finanzas serán parte de nuestra vida, nos guste o no. Entonces, ¿cuáles son algunos de los pasos prácticos que podemos dar a lo largo del camino que, aunque no nos garantizan el éxito, de todos modos nos ayudarán a evitar trampas y errores comunes que pueden dificultar el éxito financiero? Entonces, ¿de qué habla nuestra lección? De un plan para alcanzar el éxito financiero. En un plan, la definición de éxito siempre es la misma, ¿no? Lo que varía es la meta que queremos alcanzar y cómo planificamos alcanzarla. Entonces la pregunta es, ¿la vida de José fue una vida exitosa? Sí, por supuesto que lo fue. ¿Era su objetivo vivir en el palacio y ser rico? No, de ninguna manera. Su objetivo era ser fiel a Dios y lo fue a través de las distintas circunstancias en las que le tocó vivir. De ese modo, el objetivo de Dios para la vida de José fue alcanzado. No era el objetivo de José lo que se alcanzó, era el objetivo de Dios. Por eso Dios desde chico le dio visiones proféticas sobre lo que iba a pasar y él confió en Dios y que lo que le había prometido se iba a cumplir. Y nunca perdió su fe a lo largo de toda su vida. Y fue una vida exitosa, por supuesto. ¿Por qué? Porque se cumplió el plan de Dios. Ahora, ¿la vida de Juan el Bautista fue una vida exitosa? Y sí, claro que lo fue. ¿Cuál fue la meta que alcanzó? Fíjense, la meta de Juan no la definió él, se la había definido Dios. Juan hizo la obra del profeta Elías y le preparó el camino a Jehová, el Dios de Israel. Preparó el camino a la primera venida del Santo, el verdadero Jesús, como nosotros debemos hacerlo ahora. Como leemos en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Estaba definido el plan desde antes que naciera Juan? Sí, claro que sí. Él iba a ser la voz que clama en el desierto, que le iba a preparar el camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Tuvo éxito? Por supuesto que sí. Le preparó el camino a Jesús. Y cuando Jesús vino,
Juan ya había predicado y bautizado, y a todos los discípulos de Jesús los había bautizado Juan. Y ellos estaban esperando la venida del Mesías. ¿Qué es el éxito financiero? Es alcanzar la meta financiera que nos propusimos alcanzar, como las metas que plantea nuestra lección a través del trimestre. O sea, hay muchas metas financieras. Alguien quiere tener su primer $1.000.000, o quiere ser multimillonario, o simplemente quiere tener una jubilación digna. Ahora, pero nuestra lección a través del trimestre nos plantea cosas como tener un plan financiero para hacernos ricos. O sea, la meta es ser ricos. Y dice en la lección del lunes 30 de enero, no hay nada de malo en esforzarse para tener buenos ingresos o incluso ser rico. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ser rico, y el esfuerzo está en ganar, tener buenos ingresos y acumularlos hasta llegar a ser rico. Y la pregunta es, ¿no es esta meta el llegar a ser como el joven rico? No transforma esta meta nuestros corazones en una tierra con espinos que ahogarán la semilla del reino y no le permitirán crecer en nuestros corazones cuando sea sembrada. Ese es el mayor peligro, porque si nuestro foco, nuestra meta, nuestros ojos están puestos ¿en qué? En ser ricos. Y lo otro lo vamos a dejar de lado, ¿no? Como Jesús lo dijo en Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿No? Y el problema es que no siga Jesús, porque nuestro modelo es Jesús. ¿Tuvo riqueza Jesús acá en la tierra? ¿Se preocupó por ganar plata? No. El que quiere ser como Jesús, ¿su meta va a ser llegar a ser rico en posiciones materiales? No. Es un engaño esto. Y en nuestra lección se nos plantea un plan financiero para tener un retiro placentero, como llegamos a la lección del miércoles 22 de febrero. Otra fase de una vida exitosa, ¿no? La última fase, tiene el potencial de ser la más placentera. Fíjense, si las decisiones, las financieras de los primeros años han sido sabias y no se han arruinado por hechos inesperados. En una situación ideal, los padres han criado a sus hijos para que sean adultos, independientes. La vivienda está pagada, ya pagaron la hipoteca, las necesidades de transporte están satisfechas, tienen sus autos cada uno y no hay deudas pendientes. Y además hay inversiones y hay un flujo de ingresos suficiente para satisfacer las necesidades de la familia de los adultos mayores. O sea, este es el éxito financiero. Tener un flujo de ingresos suficiente para que nuestra vida sea placentera. ¿Dónde? En este mundo. Y uno al leer esto es asombroso, pero se pregunta, ¿es esta una vida exitosa? El llegar a disfrutar placenteramente de un flujo de ingresos. ¿No es esta la meta que Jesús enseñó, que se planteó y alcanzó un hombre necio? Porque el que hace esto termina siendo un hombre necio. Y nuestra lección plantea algo que vamos a ver que en el contexto donde vivimos es algo necio. Palabras de Jesús, Lucas 12, 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, haré esto, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. O sea, tienes un flujo asegurado, ¿no?, de dinero para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora, vas a tener una vida placentera. Pero esa es la meta. Pero esa es la meta de un cristiano. Pero Dios le dijo, necio, no es una persona sabia. Su plan financiero fue sabio, en el sentido que pudo acumular riquezas, pero para Dios es una persona necia. Necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, el que se preocupa en tener tesoro para una vida placentera, y no es rico para con Dios, porque son dos cosas distintas. ¿Era Jesús rico para con Dios? Sí. ¿Tenía plata? No tenía nada. ¿Era el ángel de Esmirna rico para con Dios? Sí. Pero era pobre en bienes materiales.
Y los que decidimos cuál es nuestra meta y cuál es el plan que vamos a seguir para alcanzarla somos nosotros. Porque para alcanzar una meta tenemos que dedicar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra mente a eso. Y para no equivocarnos necesitamos conocer cuál es la verdad presente, cuál es el escenario en el que estamos viviendo y en el que planteamos, aquí falta un qué, alcanzar nuestras metas. Y eso es más urgente cuando brotan las hojas de la higuera, anunciando que el verano está cerca, anunciando que la nuestra es la última generación y que durante nuestra vida se van a cumplir todas las profecías y Jesús va a venir a buscarnos como ladrón en la noche. Si sabemos esto, si dejamos de estar sin profecía, a oscuras en medio de la noche, seguramente algunos de nosotros vamos a plantearnos metas muy diferentes a las que nos presenta nuestra lección durante este trimestre. Las metas que Jesús les dice a sus siervos fieles que deben alcanzar para llegar a ser bienaventurados, como leemos en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: vengan, benditos de mi Padre, vengan los que ya recibieron la bendición de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y justamente escuchando las palabras de Jesús somos probados. Se manifiesta si amamos a Jesús y estamos dispuestos a trabajar, como lo hizo Juan el Bautista, para preparar el camino a su venida. Fíjense lo que dijo Jesús en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, yo les dejo instrucciones y el que hace lo que yo les digo, ese es el que me ama. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y ahí está la diferencia. Entonces, el siervo, ¿qué quiere conocer? Las palabras de Jesús, para guardarlas. Quiere ser la voluntad de Jesús. No se hace un plan propio. No define metas propias. Un siervo fiel desea hacer la voluntad de su Señor. Y vamos a ver este año profético en el que nos encontramos. En su sermón profético, Jesús nos mostró que luego de que las 10 vírgenes salían a recibir al esposo en el periodo de tardanza, y tardándose el esposo todas se durmieran, o todas se dormirían, y como lo reveló en la profecía del Apocalipsis, todas llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea. Todas estarían igual, todas dormidas. Entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Estaban preparadas? No. Pero cuando viéramos brotar las hojas de la higuera, en el mismo sermón profético, Jesús nos dice que justamente, y lo primero que verías sería que los espíritus de demonios vendrían a nosotros diciéndonos: yo soy Jesús, yo soy el Cristo. Esas señales nos mostrarían que estaríamos en el periodo al que él llama principio de dolores, el tiempo de prueba de la última generación. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Y qué contesta primero Jesús? Lo siguiente, porque es una advertencia. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Quiénes vendrían? ¿Hombres? No. Un hombre que nos dice: yo soy Jesús, no nos va a engañar. ¿Quiénes vendrían? Los espíritus demonios. Cuando en las meditaciones ignacianas que se introducirían en nuestra iglesia nos hablaran y nos dijeran: yo soy el Cristo, como hablan con los lobos vestidos de ovejas. Y este periodo finalizaría cuando, como en los días de Noé, se cerraría la puerta para las vírgenes insensatas y él vendría, como ladrón en la noche, a buscar a las vírgenes sensatas que estuvieran preparadas, a los siervos fieles que estarían dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos, para derramar sobre ellos la lluvia tardía y llevarlos con él a la batalla de Armagedón, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. El fuerte pregón del mensaje de los 3 ángeles, porque el tercer ángel lo incluye a los otros 2. Y dijo así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, o sea, cuando brotan las hojas. Cuando vemos que a la higuera le brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. Entonces él hace: ocurre, conoced que está cerca las puertas. O sea, Jesús está por venir como ladrón. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea,
sabríamos que estamos en la última generación, pero del día y la hora nadie sabe, no lo sabríamos, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero esas señales nos mostrarían que somos nosotros los que tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ¿no? Como si no pasara nada. O sea, no haciendo caso a las señales de los tiempos. Y eso pasaría en nuestro tiempo. Hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y eso pasaría con nosotros. Por eso tenemos que conocer la verdad presente. Nuestros hermanos tienen que conocer la verdad presente. ¿Por qué? Como pasa con las vírgenes, porque esto pasaría con las vírgenes, porque Jesús dijo en aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes, y todo esto pasa con las vírgenes. Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, como los días de Noé. ¿A quiénes? A las vírgenes insensatas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, el que se diera cuenta de lo que está pasando, ¿qué tiene que hacer? Despertar a sus hermanos. Por eso el clamor de la noche. Aquí viene el esposo. Para que las vírgenes arreglen sus lámparas y se preparen. Pues tiene un camino que recorrer para llegar a la ciudad de Dios. Para que lo recorran. Otra señal que veríamos, otra hoja brotada de la higuera, y nos anunciaría que la nuestra, la última generación, sería la formación de la triple alianza religiosa. De hecho, ocurrió el 27 de octubre del 2011, cuando, después de unirse para andar juntas en el camino de la paz entre las religiones y formar a la gran imagen de Baal, que Dios le mostró a Nabucodonosor la profecía de Daniel 2, ¿no? La imagen de Baal a la que él, sabiendo que era Baal, la hizo toda de oro. ¿Y cómo lo harían? Uniendo a todas sus imágenes en una sola gran imagen de Baal, mostrándonos que estamos en el tiempo de los dedos de los pies. Todas las rameras salieron a buscar a los reyes de la tierra para terminar de formar el gran ejército del dragón. Entonces, cuando vemos que Satanás está reuniendo su ejército, sabemos que Jesús también nos está llamando, porque eso es lo que dijo él. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Quién es el dragón? Las regiones paganas. Y la bestia, la región romana. Y la boca del falso profeta, las iglesias protestantes caídas. Y todas son habitación de demonios, porque de ellas salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que habitan en ellos y hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, cuando esto pasa, ¿qué nos indica esto? Que Satanás sabe que llegó el tiempo, ¿sí? Y manda a sus siervos a hacer esta obra. Y cuando lo vemos, sabemos que Jesús nos está diciendo lo mismo. Aquí dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo como el ángel de la Odisea y vean su vergüenza. Y a los que están velando, ¿qué hace? Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿No? Ar es monte, Magedón símbolo de Megiddo, el lugar donde Elías enfrentó a los profetas de Baal. Porque esta es la última batalla. Donde los sellados del pueblo adventista, los Elías, van a enfrentar a todos los profetas de Baal, que son parte de todas las rameras de la tierra. Y esa es la última batalla. Y como Dios le mostró a Nabucodonosor, cuando vio esa imagen formada, dice, y en los días de estos reyes, que son los dedos de los pies, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahora, ¿cuál es ese reino? Dios nos dijo claramente que va a reedificar los lugares asolados. Su reino, el reino de Dios, que vino en Pentecostés en el año 31 y fue echado por tierra, va a ser reedificado. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Y este reino, ¿no?, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. ¿Cuál es el monte? El monte de Sión, el reino de Dios, ¿no? ¿Y quién la corta? Dios la corta. La cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, a la gran imagen de Baal. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir.
el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, ¿cuál es este reino? Los lugares asolados que habrán sido reedificados con los 144.000 sellos del pueblo adventista. Ese es el reino, esa es la piedra. Durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, la gran imagen de Baal será desmenuzada, porque el pueblo de Dios mostrará que están adorando ídolos, que todas las rameras adoran al dragón, cada una de acuerdo a su propia tradición, incluyendo la tradición cristiana de Jezabel, y con la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia, el reino de Dios se convertirá en un gran monte que cubrirá toda la tierra. Por eso, cuando ponemos las profecías línea sobre línea, nos damos cuenta de qué tiempo estamos hablando. O sea, estamos hablando de la tardanza, desde cuando en 1844 las vírgenes del Polantista salió a buscar al esposo, las vírgenes se durmieron, pasó lo que Dios dijo tenía para que pasara el tiempo de demora, entraría el enemigo en medio del campo del padre familia, vendrían a nosotros los vestidos de oveja, y harían la obra que Dios anunció que harían. Hasta que entrara el hombre de la escobilla, Satanás se dio cuenta y empezara a actuar, y ahí viéramos brotar las hojas de la higuera. Y ahí nos diéramos cuenta que la nuestra es la última generación, y clamáramos a Dios, y Dios nos ayudara a completar la obra de reforma y se escuchara el clamor de medianoche. Ese es el tema. Y durante el clamor de medianoche, el pueblo adventista tiene que prepararse, ese es el principio de dolores. Y no hay otra cosa más importante que hacer para el pueblo adventista, para las vírgenes sensatas, que estar preparadas. Porque cuando finalice este periodo, tienen que haber sido hechas columnas del templo de Dios. Los lugares solos tienen que haber sido reedificados. Y ahí, cuando llegue el tiempo de angustia, los sellados van a recibir la lluvia tardía y van a predicar el fuerte pregón al pueblo que está en medio de la Gran Babilonia, y una gran multitud va a salir de la Gran Babilonia y va a ser hecha parte del templo de la ciudad de Dios. Porque al final, justamente ese monte va a estar formado por una gran multitud que va a cubrir toda la tierra. Y después van a caer las plagas, pero ahí ya habrá completado su misión el pueblo adventista. Y eso es lo importante. Por eso tenemos que ver las hojas brotadas de la higuera. Y sabemos que el 14 de febrero del 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa, porque las iglesias protestantes caídas se unió a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar al mismo Dios, al Dios de Jezabel, y reconocerla como la verdadera iglesia de Cristo, haciendo sanar su herida de muerte. Y un año después, el 27 de octubre del 2011, fue formada la Triple Alianza Religiosa. Y toda esa Triple Alianza se unió a buscar a los reyes de la tierra, y en eso andan. Si fuera por ellos, ya hubiera empezado el tiempo de angustia, pero como Dios retiene los vientos hasta que su pueblo sea sellado, no pueden perseguir. Los reyes de la tierra no le pueden dar su poder. Y este mensaje es dirigido por Jesús al ángel de la Odisea, al ángel que estaría en la última condición de la iglesia remanente, al pueblo adventista, a las vírgenes dormidas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que serían desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas, pero se creerían ricas, para que vean su condición y se preparen para ir con él a la batalla. Como dice Elena de White, alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Y cuando vamos a hacer los tiempos, ¿qué tenemos que hacer? No hay nada más importante que despertar a nuestros hermanos, ¿no? Y mostrarles lo que pasó y lo que va a pasar, para que puedan oír las palabras proféticas y puedan guardarlas. Y como Dios le mostró a la White, todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto del litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, la batalla final, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Porque nosotros somos el ejército de Jesús en la batalla. Satanás va a tener a la bestia, el falso profeta, y a las regiones pagadas, todas unidas del camino a la paz, y a todos los reyes de la tierra. ¿Y cuál es el ejército de Jesús? Los 144.000 sellados de su pueblo. Como leemos la próxima cita, los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla de Armagedón, cuando la tierra esté iluminada con la gloria del
ángel de Apocalipsis 18. O sea, cuando el pueblo de Dios salga a predicar el fuerte pregón, con el poder de la lluvia tardía, los elementos religiosos buenos y malos despertarán de su sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. ¿Y cuáles son esos ejércitos? Los 144.000 sellos del pueblo adventista, las vírgenes sensatas. A eso nos llamó Dios. Y no hay nada más importante que el estar preparados para ir con Jesús a la batalla. Ahora, ¿cuál debe ser la meta que defina el plan que desarrollarán en este tiempo las vírgenes sensatas y los siervos fieles? Claramente, la meta debe ser el estar preparados para poder entrar con el esposo a las bodas y después ir con Jesús a la batalla de Armagedón. Eso es lo más importante. Y eso es lo que van a buscar hacer los siervos fieles. ¿Incluye este plan una meta financiera? Sí, la incluye. La meta financiera que Dios le reveló en la Nehuay que deben seguir los siervos fieles, a los que Él prepare y envíe justamente a los que prepare el hombre de escobilla, indicándonos lo que debemos hacer con nuestras propiedades en preparación para el comienzo del tiempo angustia. Cuando, a diferencia de los siervos malos, los siervos fieles que no adoren a la bestia y a su imagen, no van a... ¿Qué pasa con nuestro plan financiero cuando llegue el tiempo angustia? Se acabó. No hay más plan financiero. Y toda la plata que tengan los siervos fieles, ¿para qué va a servir? Para nada. ¿Nos sirve de algo en este tiempo tener un plan financiero para llegar a ser ricos o para llegar a tener un flujo de ingresos que nos permita disfrutar placenteramente de la vida en el tiempo de nuestra jubilación, como en parte plantea nuestra elección? No, no sirve para nada. Como veremos, eso es un error que no es parte ni de las metas ni de los planes de los siervos fieles. Y está triste, ese es el plan de alguien que está sin profecía, que no sabe en qué tiempo está viviendo. Entonces vamos un poco a la meta de los siervos fieles, porque nuestro plan tiene que ser alcanzar esta meta. La meta de los siervos fieles, los que aman a su Señor y desean su venida, es prepararle el camino a su venida. Y para poder hacerlo, deben hacerlo la voluntad de su Señor. Deben seguir el plan diseñado por Dios, el plan revelado en su palabra, a través de todos sus profetas y por medio de la Nehuay. Y para poder hacerlo, en primer lugar, deben llegar a conocer el plan de Dios. O sea, la meta y el plan de Dios. Deben leer las palabras profecías hasta llegar a oírlas para después poder empezar a guardarlas. Porque Dios ya nos dijo lo que tenemos que hacer. Y el guardarlas también implica hacérselas oír a nuestros hermanos a tiempo, para que ellos también puedan guardarlas, uniéndose a los demás obreros y llegar a ser bienaventurados. Los últimos obreros van a ser los de la hora undécima, va a ser el pueblo que salga de la Gran Babilonia y se una al espíritu de la esposa a predicar el fuerte pregón y reciba la misma bendición, porque la paga, como Jesús lo enseñó, es la misma. Y fíjense lo que dice Elena de White, lo que Dios nos dice por medio de Elena. El libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender qué cosa, la instrucción que contiene. ¿Y para quién es la instrucción? ¿Para quiénes son las órdenes? Para nosotros, porque ahí está el plan de Dios. Y si no lo conocemos, ¿cómo podemos guardar esas palabras? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar oír las palabras de profecía. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran revelamiento, porque ahí empezaríamos a guardar las instrucciones que contiene la profecía, a guardar las palabras de profecía. Y en Apocalipsis 22, 6 a 7 leemos: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Todas tienen que suceder. ¿Y qué tienen que hacer los siervos? Los siervos fieles, que sucedan. ¿No? La misión de los siervos fieles no es impedir que sucedan las cosas que Dios dijo que van a pasar, sino tienen que hacer las cosas que Dios dijo que sus siervos van a hacer. Y aquí vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. ¿Por qué? Porque me prepara el camino. Y la misión del pueblo adventista fue definida por Dios con 3 metas. 3 metas.
Las etapas de desarrollo de la misión del pueblo adventista. Primero, Dios dice que tenemos que reparar la brecha hecha por el Papa, la santa ley de Dios. Tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, antes que los lugares asolados por Babilonia puedan ser reedificados. Y el 22 de octubre de 1844, cuando se cumplían 2300 años desde la orden para reedificar a Jerusalén, Dios le dio al pueblo adventista la orden de reedificar los lugares asolados por Babilonia. Pero para eso tiene que saber qué echó por tierra el Papa, cuál es la brecha que hizo, por qué, cómo la hizo, para poder reparar. Si no sabe qué lugares fueron asolados y dónde están esos lugares, no puede reedificar nada. Entonces, lo primero que tenía que hacer el pueblo adventista, como Dios le mostraba en el Juárez, el primer trabajo del pueblo adventista era recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Pero las vírgenes se dormirían y sucedería lo que Dios dijo que iba a pasar. Pero al final de este periodo de tardanza, cuando ese pueblo empezara a darse cuenta, viera las señales de los tiempos y se diera cuenta de lo que está pasando y clamara a Dios, entraría el hombre en la escobilla y nos ayudaría a hacer esta obra, a recuperar el conocimiento de la verdad. Y cuando la brecha hecha por el Papa en la Santa Ley de Dios hubiera sido reparada, el pueblo adventista empezaría a entrar por la puerta abierta al reino de Dios y se escucharía el clamor de medianoche, ese grito de gozo que simbólicamente daría el que viera justamente a todas las joyas proféticas ordenadas en el nuevo cofre, mucho más grande y más hermoso, y en el nuevo orden, donde Dios las ordenaría como corresponde. Y ahí se escucharía el clamor que despertaría a las vírgenes. Y ese clamor de medianoche despertaría a las vírgenes, les contaría lo que tienen que hacer, cuál es la misión que tienen que hacer, a dónde tienen que llegar, cuál es el camino que tienen que recorrer, cuál es la preparación necesaria para poder recibir el sello de Dios y cómo podrían hacerlo. Y ahí cada una de las vírgenes tendrá que agarrar sus lámparas, verificar que eso es así, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y empezar a recorrer el camino angosto, hasta llegar a la cima del monte Sión, el camino angosto que Dios le mostró en el Juárez. Y ahí los lugares asolados serían reedificados, mientras las vírgenes sensatas hacen la obra que Dios les dio para hacer. Empiezan a predicar de nuevo el Evangelio de Reconciliación, mientras siguen las pisadas de Jesús en el camino angosto. Y al final del tiempo proelantista, los lugares asolados habrán sido reedificados, habrá 144.000 sellados en el templo de Dios, que serán columnas del templo de Dios y en la ciudad de Dios. Y recién ahí va a llegar el día de Jehová. Como dice Daniel 7, porque Dios retiene los vientos y para que no sople viento alguno hasta que sea sellado su pueblo, hasta que haya 144.000 sellados en medio de Israel. Y lo que viene después justamente es que Dios, una vez que los lugares asolados han sido reedificados, derrama la lluvia tardía para que los sellados prediquen el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, y el pueblo de Dios que está en Babilonia pueda salir de Babilonia, correr a Jerusalén, que ya habrá sido reedificada, entrar por las puertas de la ciudad, de la ciudad y del templo de Dios, pueda comer del fruto del árbol de la vida y pueda beber del agua de la vida gratuitamente, y pueda ser hecha parte del templo de Dios, del reino de Dios, de esa piedra que inicialmente era chiquitita, después de hacer un gran monte que va a cubrir toda la tierra. ¿Y cómo se va a cumplir esa misión? Porque el pueblo adventista va a predicar la verdad, va a predicar el evangelio del reino en todo el mundo, va a predicar el mensaje de los tres ángeles, demostrando qué es lo que pasó en la historia, qué está pasando y qué es lo que va a pasar. Y todo el que tenga hambre y sed de justicia va a salir de Babilonia y va a ser hecho parte del templo de Dios. Y así va a ser completada la misión del pueblo adventista. Ahora la pregunta es, ¿quién va a hacer esto? Los adventistas que tengan hambre y sed de justicia, las vírgenes sensatas que quieren que Jesús venga a buscarlas. Por eso, lo que nosotros tenemos que buscar es tener aceite en nuestras lámparas, clamar a Dios para tener hambre y sed de justicia, para que cuando podamos escuchar sus palabras y entenderlas, podamos guardar las palabras de profecía. Porque el que desea justamente salvar su vida, la perderá, como dice Jesús, pero el que incluso no le importe perder su vida, por causa del Evangelio la va a ganar. Y la profecía anunciaba cuál sería la obra del hombre de pecado. Nosotros tenemos que deshacer esa obra. ¿Y cuál fue esa obra? Y vamos a ver parte de esa obra. Y en nuestro tiempo nosotros deberíamos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para comprender cuál es el significado de cada uno de los símbolos de la profecía
¿Y cuál fue la obra del hombre pecado? Antes de poder reparar la brecha hecha por el Papa, la santa ley de Dios. Como dice Daniel 8, del 10 al 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Y cuál es el ejército del cielo? Los lugares asolados fueron echados por tierra. Los miembros de la iglesia del desierto, la iglesia primitiva. Y parte del ejército de la estrella echó por tierra y las pisoteó, asesinó, se convirtió en asesino. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el primogénito entre muchos hermanos, contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo, la obra de Jesús, y el lugar suntuario fue echado por tierra. ¿Cómo? Asesinando a las personas con las que él edificaba el templo de Jehová, un templo edificado con piedras vivas. Y a causa de la prevaricación, o sea, el pecado consciente, le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. Y se perdió el conocimiento de la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, ¿qué tiene que hacer el polaritista para deshacer esto? Primero, recuperar el conocimiento de la verdad y después, cuando conociera la verdad y se produjera el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva, el lugar santuario de Dios sería reedificado. Por eso, cuando completáramos la obra de la reforma, nuestro primer trabajo, y recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra, entonces los lugares asolados serían reedificados y la piedra sería cortada por Dios del monte, no con mano de hombre. Es la obra de Dios. Como Dios le mostró en el Juárez, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo. ¿Cuándo? En 1844. En que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Esa es nuestra tarea. Y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Pero qué pasó con el pueblo antiguo? ¿Se durmió? ¿Reparó la brecha? No. Vinieron a nosotros lobos vestidos de oveja. Satanás entró en el campo de padre familia y sembró la semilla de la cizaña. La falsa semilla. Y el ángel de la velocidad se cree rico, pero no sabe que está comiendo y bebiendo de la mesa de los borrachos. Ese es el problema. Pero cuando viéramos en la historia, como dice Elena, el cumplimiento de la profecía, empezaríamos a comprender el progreso de los eventos, lo que estaría pasando ahora, en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Nuestros ojos serían abiertos. Pero por eso Jesús dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de las iglesias, estudie, vean la historia, cómo se cumplió la profecía de las 7 iglesias, y va a entender qué está pasando. Y vamos a ver algunos hechos, de los que muchos que podemos ver en la historia. Y con estos hechos se cumplió la profecía. Primero, el reino de Dios vino a los hombres en Pentecostés del año 31, y a partir de ese momento, la verdadera iglesia de Cristo empezó a ser perseguida por el dragón, el dios de la Gran Babilonia, y por su mujer, la Gran Babilonia, la madre de las abominaciones y de las rameras de la tierra. Las rameras que adoran al dragón, cada uno de acuerdo con su propia tradición pagana, incluyendo la tradición, entre comillas, cristiana de Jezabel. Y a pesar de las persecuciones y el martirio, Dios sostendría a su iglesia en cierto por 1260 años hasta finales del siglo XIII, cuando finalmente Satanás y su mujer, a través del hombre de pecado, lograron echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Como dice Apocalipsis 12, del 10 al 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido, ¿qué cosa? La salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo fue eso? Cuando Jesús venció. Y ahí vino el reino de Dios. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿A quién? Los hermanos de Jesús vencieron al dragón por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, siguiendo a Jesús en camino angosto. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, porque esta mujer que dio a luz al hijo varón seguía dando a luz a los hermanos de Jesús. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Entonces, ¿qué es símbolo del mar? Las muchas aguas, el lugar donde se sienta la gran ramera. El desierto, el lugar donde hay pocas aguas, porque habría un remanente que Dios lo sostendría en medio de las persecuciones. Pero ¿quién iría a perseguir ese remanente para buscar exterminarlo? El dragón. Apocalipsis 7, el 4 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto, donde estaba la mujer vestida de sol, dando a luz a sus hijos.
y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Estaba el dragón, la bestia escarlata, y sobre esta sentada una mujer, su mujer, la gran Babilonia. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, de su fornicación con el dragón, porque ahí mostraba cómo adorar al dragón. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y terrestres. Vino a la tierra con el dragón, cuando el dragón fue echado del cielo con los ángeles que lo adoraban, porque esta ramera es la que adora al dragón, es la religión que adora al dragón, y tendría hijas en la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, porque esta mujer es la que se embriagó con la sangre de los mártires en el desierto, hasta que los asesinó a todos. Y cuando la vi, quedé. ¿Cuál es el significado? Las dos alas de la gran águila. La gran águila es Jehová, como dice en el cántico de Moisés el Cordero, que él, como el águila, lleva a sus hijos, llevó a su pueblo tras el desierto. Dios está diciendo que Dios la proteja. Ahora, esta mujer, la gran Babilonia, es la que se embriagó de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Dice Juan, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y una de estas rameras, aquí tengo una R, identificada también como la sexta cabeza de la bestia religiosa, porque las cabezas de la bestia religiosa, porque si 13 son las hijas de la gran ramera, y sus cuernos también, que se sentaba en el sexto monte, por las rameras se sientan sobre los reyes de la tierra, que son las cabezas del dragón. Y esta es la que sentaba el sexto monte, o reino, levantado por el dragón, simbolizado como la sexta cabeza del dragón, era la región pagana del Imperio Romano, a la que Jesús llama la mujer Jezabel, la mujer ramera que, disfrazada de cristiana por Constantino y por Balaam, a comienzos del siglo IV, buscaría corromper al pueblo de Dios, como Jezabel lo hizo en los días de Acab y Elías. Y, como lo anunciaba la profecía de Ezequiel 28, el rey de Tiro, Satanás, el ángel del abismo, tendría un hijo humano, el príncipe de Tiro, el hijo de Satanás, al que Pablo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, que, como su padre en el cielo, pretendería sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice Pablo, nadie se engaña de ninguna manera, porque Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. O sea, Jesús no puede venir sin cumplir todas las profecías. Y en ese tiempo le estaba hablando de Daniel. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sujeto oculto, tanto que se sienta el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y este hombre que llegaría a ser rey religioso, como sumo pontífice romano o sumo pontífice Jezabel, cuando Constantino le diera la tiara, su corona y su trono y su autoridad como sumo pontífice Jezabel, y llegaría a ser rey político, con cuerno pequeño de la bestia romana, cuando Justiniano, otro emperador romano, le diera poder político, sería un apóstata que, en lugar del Dios sus padres, en lugar de Jehová, el único Dios verdadero, adoraría al dragón, adorando al Dios de las fortalezas, el Dios de la bestia romana, porque adoraría al Dios de Roma, el Dios de Jezabel, disfrazado de cristiano en la doctrina de Jezabel. Adoraría la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, llegaría a conocer las profundidades de Satanás por tener la doctrina de Jezabel, y como Caín, el primer hijo de Satanás y parte de la simiente de la serpiente, se convertiría en asesino de sus hermanos, como leemos en Daniel 11, 31 al 32, y se levantarán de su parte, de parte del reino del norte, y esto lo cumplió Constantino, tropas, y las tropas que levantó Constantino eran para pelear en contra de la iglesia cristiana, y esa es la mujer Jezabel, disfrazada de cristiana, que profanará el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, a los que unen estas tropas, a la iglesia católica, mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Y hay dos iglesias acá. Antes había una sola y ahora aparecen dos. Jezabel, disfrazada de iglesia, a la que se unen los apóstatas, y
El pueblo conoce a su Dios y se esfuerza y actúa y no adora la abominación desoladora. ¿Y cuál es la abominación? Como dice Daniel 11, 37 al 39, del Dios de sus padres, de Jehová no hará caso, apostatará, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. O en lugar de Jehová, en lugar de la roca, adoraría a otro Dios, al Dios de la bestia romana, ¿eh? Con un Dios ajeno. Fíjense, aquí adoraría a un Dios ajeno, al Dios de la bestia romana, al Dios de Constantino, ese es el Dios de las fortalezas. Y Constantino, en su visión, su Dios, Satanás, el dragón, le mostró al sol la imagen de Baal con la cruz en el medio, símbolo de Baal hijo. Y ese símbolo, Satanás le dijo que con ese símbolo vencería y que él era Cristo. Y ese símbolo es el que introdujo Jezabel en medio de la iglesia cristiana y empezó a adorar y llamar Cristo. Y así nació la doctrina de Jezabel. Y del Dios de Roma, el Dios Sol, la esencia de la sustancia, creó tres personas. Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo, porque la esencia es Baal. Y aparecieron tres imágenes de hombres, cuyo número es 6. Y este es el número de la imagen, del nombre de la imagen de la bestia, el nombre del Dios de Roma, porque es una trinidad de imágenes de hombres, y cada una tiene un número 6, y acá está el 666, es un número de hombre. Ahora, este es el Dios de Roma. Y como vemos en la historia, el que tenía esta doctrina llegó a conocer las profundidades de Satanás y llegó a ser hijo de Satanás, como dice Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era hijo del maligno, hijo de Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esto es lo que hizo el hombre pecado, después de llegar a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, ¿cuál es la abominación desoladora? La abominación cuya defensa el hombre de pecado asoló a sus antiguos hermanos hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Podemos verlo en el edicto del Imperio Romano, que es un tipo de la ley dominical activa, y se trata del edicto de Tesalónica del año 380 a.C., que obligó a todos los hombres a adorar a la sexta cabeza de la bestia religiosa, a la mujer Isabel, reconociéndola como la verdadera iglesia de Cristo, y adorar a su imagen, a la imagen a la que adoraba el hombre de pecado, a la abominación desoladora, al Dios de la fortaleza, que como le llama a Roma, el Dios la Trinidad. Y le puso una marca, un nombre, el nombre cristiano católico, a los hombres que adoraban a la imagen de la bestia, el Dios la Trinidad, para que solo ellos pudieran comprar y vender. Y declaró herejes a los cristianos que no adoraban a la imagen de la bestia y estableció que serían castigados por la bestia romana. Y esta es el edicto de Tesalónica, que es muy claro. Queremos que todos los pueblos profesen una religión, dice la bestia romana. ¿Y cuál? La religión que profesan el pontífice Dámaso, el apóstata, y ahora era sumo pontífice Jezabel, el papa, el obispo de Roma, que era sumo pontífice pagano, y el obispo de Alejandría. Y lo definen así: creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, la bestia romana dice: creemos en la Trinidad, y obligaban a adorar al Dios de la Trinidad. Ordenamos que tengan nombre cristianos católicos quienes sigan esta norma, quienes adoren al Dios de la Trinidad. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. Y si alguien era demente y loco, perdía todos sus derechos civiles y no podía comprar ni vender y era despojado de sus bienes. Sobre los que, además, fíjense, pesará la infamia de la herejía. Y la herejía era un delito penal que tenía que ser castigado. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. Y por eso, a la iglesia adventista la llamaban secta, hasta que no adoptó como propia la doctrina de Jezabel y declaró en sus creencias fundamentales que adora al Dios la Trinidad. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Y como Dios le mostró en la Juárez la visión de gran conflicto, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión
a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. ¿A qué imágenes tenían que adorar? A las definidas en la doctrina de la Trinidad. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la que no adoraba la abominación desoladora, y millones fueron muertos sin misericordia. Se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús, porque no adoraron al Dios de la Trinidad. Y Jesús fue claro: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y ahora van a hacer lo mismo. ¿En defensa de quién? Del Dios de la Trinidad. Porque eso empezaron a hacer. Y ahora viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y es claro, el que adora al Dios de la Trinidad no conoce al Dios verdadero, y no conoce a Jesús verdadero. Porque en la doctrina de la Trinidad está definida la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y es un tema muy delicado. Es un tema de vida y muerte. Por eso Dios prometió enviarle a su pueblo al profeta Elías. Porque como en los días de Jezabel, estaría adorando al Dios de Jezabel. Y estos hechos históricos nos muestran que los que adoran al Dios de la Trinidad, incluyendo al ángel de la Odisea, no conocen al verdadero Dios ni al verdadero Jesús. No conocen a la puerta estrecha, no la conocen, está frente a la puerta ancha. Adoran a la abominación desoladora, y al adorar a un ídolo, adoran a Satanás. Y eso es claro. No hay vuelta que darle. Y el ángel de la Odisea, al adorar al Dios de la Trinidad, está adorando a Satanás y a los demonios. Y si no fuera porque Dios lo protege, Satanás ya lo hubiera hecho parte de su sinagoga. Este es el fruto que tendrían los siervos malos de comer y beber de la mesa de los borrachos. Porque los lobos vendrían a nosotros vestidos de ovejas y harían que el pueblo adventista coma y beba de eso, de lo que ellos comen. Y esa es la causa por la cual estarían pereciendo a las ovejas adventistas. Por eso Dios le mostró a Ena que las hambrientas ovejas perecían por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente. Y los que tenían que alimentarlas las dejaban morir. Es por eso que Dios les ordena a los siervos fieles, después de guiarlos a recuperar el conocimiento de la verdad ya por bendición prometida. Y vamos a las instrucciones, algunas instrucciones de Dios a sus siervos fieles, porque hay muchas. Cuando se produjera el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva, después de haber recibido la lluvia temprana y haber sido enviados por Dios, los siervos fieles deberían completar la misión que comenzó Jesús, cuando comenzó el año de la buena voluntad de Jehová. Por eso Jesús predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Porque cuando comenzara el año de la buena voluntad de Jehová, cuando Él venciera, la puerta se abriría y los que quisieran podrían entrar. Pero en nuestro caso hay que predicar de nuevo la verdad que se perdió para que los lugares asolados sean reedificados. Y fíjense, Isaías 61 habla de la misión de Jesús y la de los siervos fieles. Y empieza así: Jesús leyó, buscó Isaías y leyó lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Por eso Jesús era el ungido, el Mesías, porque Jehová lo había ungido. ¿Y quién estaba en él? El Espíritu de Jehová el Señor, la presencia de Jehová, su Padre. Puede decir: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y por eso Jesús, hagan esto, va a decir: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí lo hiciste. Porque van a hacer lo mismo que él hizo: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, porque la puerta se abriría y estaría abierta hasta que llegue el fin. Y ahí paró Jesús. Pero ¿qué tiene que hacer su pueblo? A decir que esa puerta se va a cerrar, que está por llegar a su fin, que la puerta se va a cerrar como ladrón en la noche para el pueblo adventista primero y después para el pueblo que está en Babilonia. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza al Dios nuestro, como Dios dice: salgan de ella, pueblo mío, antes que caigan sus plagas. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, en primer lugar, porque con ellos los que se angustian y lloran
a ver lo que ocurre en medio de su iglesia, van a ser reedificados en lugares asolados, se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Cuál es la gloria? La gloria de Jehová. Levántate, resplandece. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Árboles cuyo fruto es justicia. Hijos de Dios. Ya no van a ser árboles malos, sino árboles buenos. Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y estos son los 144.000. Y ahí está la promesa, la misión por empieza a cumplir. Fíjense, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas, los escombros de muchas generaciones. Y cuando los lugares asolados hayan sido reedificados, ya van a ser columnas en el templo de Dios. Y van a salir a buscar a sus hermanos que están en Babilonia. Para ello, los siervos fieles deben predicarles el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios, junto a la verdad presente del mensaje de los 3 ángeles a sus hermanos. Porque hay que predicar las palabras proféticas para que puedan guardarlas y mostrarles cuál es la verdad, para que pueda entrar al reino de Dios. Y por supuesto, cada uno tiene que arreglar su lámpara para verificar si eso es así o no es así, porque la verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso Dios nos dice en Malaquías 4 al 6, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y acá está la promesa. Y aquí yo os envío el profeta Elías, al profeta que envié a mi pueblo cuando Acab se había casado con Jezabel. Y lo envió antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él, el profeta Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la misma fe que los padres de la iglesia primitiva. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, para que en la tierra, el campo de padre familia, haya un pueblo preparado. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Busquen a Jehová, sigan a Jehová. Y si Baal, el Dios del Papa, la abominación desoladora, el Dios de la Trinidad es Dios, y vayan en pos de él. Porque ¿qué fruto produjo en el Papa, en el hombre pecado, la abominación desoladora y en todos los que tenían doctrina que saber? Los llevó a conocer las profundidades de Satanás, los convirtió en hijos de Satanás y en asesinos, como Caín, que tenían el nombre del príncipe de este mundo escrito en la frente, y sus manos manchadas con la sangre de sus hermanos. Y vi volar, como dice Apocalipsis 6, 14, 6, 7, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Esta es la novedad, ¿no? Porque el ángel de la Odisea no lo tiene, pero ahora hay un ángel que lo tiene para predicarlo a los moradores de la tierra, a sus hermanos, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo gran voz, temed a quién, si es el mensaje de Elías, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y hay una pregunta de Jesús. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, para que haga la obra de Elías? Bienaventurado que el siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, niega las señales de los tiempos, niega la profecía, y su lámpara se apaga, y comenzaré a golpear a sus consiervos, mostrando que está comiendo viendo con los borrachos, porque el que hace eso no conoce a Jesús, como él dijo, ni conoce al verdadero Dios, y aún a comer y a beber con los borrachos, esa es la causa. Si come y bebe del vino de Babilonia, a la mesa de Jezabel, ¿cuál va a ser el fruto? Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿qué van a hacer los siervos fieles? Se van a preocupar de que todos sus hermanos puedan recibir el alimento a tiempo. ¿Y qué dice Jesús? Y los siervos humanos lo van a perseguir. Entonces, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque es cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel
antes que venga el Hijo del Hombre. Pero tienen que ir primero las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dentro de esto, ya que hablamos, que nuestra lección habla de una meta financiera sabia. ¿Cuál es la meta financiera de los siervos fieles? Como Dios les mostró en el Huay, debemos vender las propiedades que tengamos en las grandes ciudades y usar todos nuestros recursos antes que comience el tiempo de angustia, porque después no vamos a poder comprar y vender si somos fieles para, primero, preparar un lugar fuera de las ciudades, donde podamos vivir en la primera parte del tiempo de angustia, ¿no? Un lugar desde el que podamos ir a las ciudades a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, ¿no? Y podamos tener nuestras familias ahí. Eso es un consejo muy claro. Y tenemos que consumir el resto, haciendo la obra que Dios le encargó a hacer a los siervos fieles antes del comienzo del tiempo de angustia, ¿no? Porque después ya no sirve para nada la plata. Tenemos que darles el alimento al tiempo a las ovejas que perecen por falta de alimento espiritual, por falta de la verdad presente. Esa es la mejor forma de invertir nuestro tiempo, nuestras fuerzas y nuestro dinero. Y ese no es nuestro plan, es el plan de Dios. Y es un plan sabio. Fíjense la visión que Dios le dio a la Huay, a la pequeña Grey, y que ya hicimos referencia varias veces. Dice, ya queridos hermanos, voy a referir una visión que me dio el Señor el 26 de enero de 1850. Vi que algunos de los hijos de Dios están amodorrados, soñolientos o despiertos tan solamente, sin advertir qué tiempo vivimos, ni que ya entró el hombre de escobilla. Y Dios le mostró después a la Huay que esta visión era para el tiempo del fin, era lo que ocurriría al final del tiempo prueba de la iglesia adventista. Rogué a Jesús que los salvara y les dejase un poco más de tiempo para que vieran el peligro y se prepararan. El pueblo adventista no está preparado antes de que fuese para siempre demasiado tarde. El ángel dijo, la destrucción viene como un violento torbellino. Llega el día de Jehová, llevar destrucción. Le supliqué que se compadeciese y salvase a quienes amaban al mundo y estaban apegados a sus bienes, sin voluntad para desprenderse de ellos, porque ese es el plan de Dios, ni para sacrificarse personalmente, a fin de mandar con apremio mensajeros que apacentaran a las hambrientas ovejas que perecían por falta de alimento espiritual. Me fue tan penoso el espectáculo de las pobres almas moribundas por falta de la verdad presente, y el de algunos que a pesar de profesar creerla, las dejaban morir. Y ese es el tema. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vi que cuando la causa de Dios exigía que de algunos sacrificios de sus haciendas, se alejaban entristecidos como el joven que llegó a Jesús, como joven rico, pero que muy luego el inminente azote se descargaría sobre ellos y les arrebataría todas sus posesiones. ¿Nos va a quedar algo? ¿Somos fieles? Nada. Entonces, si somos inteligentes y somos sabios, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos, como siervos fieles. Y entonces sería demasiado tarde para sacrificar los bienes terrenales y llegar a un tesoro del cielo. Se habría cerrado la puerta. Después pide de nuevo a quienes no querían vender sus bienes terrenales para salvar a las perecientes almas, enviándoles la verdad, mientras Jesús permanecía ante el Padre ofreciendo por ella su sangre, a fin de que recibiesen el sello del Dios vivo. Ahora, ¿qué vale más? ¿Todos nuestros bienes o un alma? ¿Qué valió más para Jesús? Dio su vida, todo lo que tenía por quién, por esa alma. ¿Y qué vale más para nosotros, nuestros bienes terrenales, que en el tiempo de angustia no van a servir para nada? El ángel preguntó, ¿pueden estos entrar en el cielo? Ahora, si nuestro objetivo es acumular riquezas, ¿podemos entrar al cielo? ¿Se puede servir a Dios de las riquezas? Otro ángel respondió, no, nunca, nunca, nunca. Quienes no hayan mostrado interés por la causa de Dios en la tierra, no podrán jamás cantar en el cielo el himno del amor redentor. ¿Y cuál es la causa de Dios? Salvar. Quienes no se preocupen ahora por salvar a sus hermanos, por darle alimento a tiempo a sus hermanos, Jesús no lo va a poder decir en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a los últimos que salvaron. A mí lo hiciste, porque hay que estar dándoles el alimento a tiempo a nuestros hermanos hasta que veamos la señal que se cerró la puerta. Y somos nosotros los que debemos decidir quién es nuestro Dios, quién es nuestro Dios y cuál es nuestra meta. Y si nuestra meta es preparar el camino a su segunda venida de Jesús, ser siervos fieles
y estar con él en la batalla, vamos a hacer lo que Dios nos dice, ¿no? Y no vamos a buscar tener, ni acumular, ni guardar los bienes que tenemos, ¿no?, para después. Vamos a hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Que Jehová los bendiga, los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso y bendecido sábado.